Buenas noches compañeros, mi nombre es Javier Rojas, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy vamos a continuar con las prácticas de la asignatura de sistemas embebidos asistidos por computadora. Esta es la práctica número 3. Referente a la práctica número 3, vamos a comprobar las entradas analógicas en la placa Arduino. Como objetivos principales tenemos que comprobar las entradas analógicas de la placa Arduino mediante un potenciómetro que permita regular el tiempo de encendido y apagado de un LED. Y como segundo objetivo tenemos la conexión de las dos interfaces del Arduino con el Proteus, y así poder simular lo que vamos a desarrollar en la práctica. Dentro del organigrama de control tenemos como primer paso la configuración de entradas y salidas de las variables que vamos a utilizar. En este caso tenemos la entrada, la salida en el pin 10, la de LED, y las variables de entradas analógicas, que es la que está conectada, la variable analógica A2 al potenciómetro. ¿En qué consiste lo que es el esquema del circuito? Lo que tenemos es un LED que está conectado a la fuente de 5 voltios de la placa del Arduino, un LED que va a estar encendiéndose y apagándose según la variación de la resistencia del potenciómetro, el cual nos brinda una señal analógica, y en base a esta señal analógica se va a prenderse o va a apagarse, va a variar, mejor dicho, el tiempo de encendido y apagado del LED. Para poder nosotros revisar esta práctica, vamos a revisar lo que es el código implementado. Como primer punto tenemos las variables que vamos a utilizar, que es la entrada del potenciómetro 2, el pin 10 para lo que es el LED y una variable inicializada en 0. Como ustedes saben, la variable LED pin en el pin 10 va a ser una salida, y las variables analógicas, según las variables analógicas que ingresen en el pin 2, va a haber un retardo para el encendido y el apagado del LED. Para nosotros poder asegurar el desarrollo al implementar el circuito, lo que he desarrollado es la conexión de la interfaz entre el Proteus y el Arduino. Como les mencioné en las anteriores prácticas, nosotros debemos copiar la dirección hexadecimal del circuito, del programa simulado, en la cual le tenemos en la parte de abajo. Esta dirección la copiamos directamente haciendo doble clic sobre la placa del Arduino y la copiamos en donde nos indica Programs File. El circuito en sí simulado consiste en un LED verde que está conectado a los 5 voltios de la fuente del Arduino. Consiste en un potenciómetro en el cual tenemos la salida analógica y que está conectado a la entrada analógica del Arduino, que en este caso es la A2, y tenemos una salida digital que es el LED que va a estarse encendiéndose y apagando de acuerdo a la señal analógica que ingrese. Procedemos a simularlo y, como ustedes pueden notar, tenemos un 14% de resistencia. Si nosotros subimos la resistencia a 29, la luz de encendido y apagado, el tiempo de encendido y apagado es mayor. Si seguimos subiendo, el tiempo varía en el LED. En este caso estamos al 81% de la capacidad del potenciómetro, al 88%. Si bajamos repentinamente al 14%, el LED comienza a prenderse y apagarse, el tiempo de encendido y apagado es menor. Este circuito se lo implementó también físicamente por medio de la placa Arduino 1 que tengo, el cual lo vamos a poder ver a continuación.
Como ustedes pueden ver, tenemos lo que es el Arduino número 1, tenemos el LED de encendido que está directamente conectado a la fuente de 5 voltios, tenemos la salida en el pin número 10 del LED, la entrada analógica A2 está conectada hacia el potenciómetro. Si nosotros variamos la resistencia del potenciómetro, en este caso estamos aumentando el tiempo de encendido del LED y apagado es mayor. Si nosotros disminuimos la resistencia del potenciómetro, tenemos un tiempo de retardo menor de encendido y apagado. Esto básicamente es por la variación de la señal, la variación del voltaje que ingresa hacia la entrada analógica del Arduino. Básicamente esta ha sido la práctica número 3. Dentro de las conclusiones que se presentan en esta práctica tenemos las siguientes. Las entradas analógicas del Arduino permiten ingresar oscilaciones en un rango de 5 a 0 voltios y pueden ser aplicados a problemas de desplazamientos lineales o angulares de piezas acopladas al cursor. La resolución de pips que posee cada placa de Arduino varía según el tipo de Arduino, sea el 1, Arduino 1, Arduino 2, etc. Y en base a esta resolución de bit también depende de los valores de entrada analógicas que nosotros vamos a manejar en el programa. Las entradas, en este caso, las entradas analógicas de mi Arduino 1 son correspondientes a los pines desde la 0 hasta la 5 y se caracterizan por leer valores en tensiones de 0 a 5 voltios con una resolución de 1024, quiere decir 10 bits. Si dividimos 5 entre 1024 tenemos una capacidad de detectar variaciones de señales de entrada de casi 5 milivoltios. Bueno, compañeros, esta ha sido la presentación y el desarrollo de la práctica número 4, de la número 3, perdón. Espero poderles haber ayudado en alguna manera y cualquier duda o sugerencia estamos a la disposición. Muchas gracias.